Buenas tardes, hoy vamos a hablar del dominio de una función. Vamos a recordar primero cuál es el dominio de las funciones polinómicas. Una función polinómica tiene como dominio el conjunto de los números reales. ¿Por qué sucede esto? Porque las funciones polinómicas son continuas, es decir que cuando yo grafico una función polinómica no hay ningún salto en ella. Por ejemplo, la función polinómica de segundo grado. La función polinómica de segundo grado tiene como dominio los números reales. ¿Por qué? Porque a cada valor que yo le asigne de x va a tener una correspondencia en el eje y. Si yo le asignara el 0,5, su correspondencia va a estar ahí. Si yo le asignara otro valor, siempre voy a tener una correspondencia con y. Entonces el dominio es el conjunto de los números reales que puede tomar la variable independiente x. Vamos a ver ahora el dominio de la función racional. Recordamos que la función racional tiene como característica que la variable independiente de x está en el denominador de la función. Por lo tanto, la x, ¿sí?, no puede tomar valores que hagan cero ese denominador. ¿Por qué pasa esto? Porque yo grafiqué la función f de x igual 3 sobre x menos 1 en los ejes cartesianos. Fíjense que cuando x toma el valor 1, esa función no existe. ¿Y por qué es eso? Porque el valor x igual a 1 no pertenece al dominio de la función. ¿Cómo hago para sacar el dominio entonces? Siempre tengo que igualar el denominador a 0 y despejar el valor de x. X en este caso es igual a 1. Por lo tanto, el dominio de esta función racional van a ser todos los números reales tales que x sean distintos de 1. ¿Por qué? Porque justamente en 1 hay una asíntota vertical. Vamos con otro ejemplo. Puede ser que la x esté elevado al cuadrado. Por ejemplo, x al cuadrado menos 4. Tengo que trabajar del mismo modo. Igualo el denominador a 0 y despejo el valor de x. X al cuadrado va a ser igual a más 4. El cuadrado pasa como raíz y la x me queda como módulo, porque siempre que tengo una raíz cuadrada tengo que tener dos resultados, uno positivo y el otro negativo. Entonces el dominio de esta función racional van a ser todos los números reales menos 2 y más 2. Si tengo una ecuación de segundo grado completa en el denominador de la función racional, por ejemplo, x al cuadrado menos 3x más 4, para poder saber qué valores no puede tomar la x de este denominador, voy a tener que usar la fórmula resolvente, porque es una ecuación de segundo grado. Este se los dejo para trabajar a ustedes, solamente les quiero recordar cómo era la fórmula resolvente. Recuerden que A era el número que acompaña a la x al cuadrado, B es el número que acompaña a la x lineal y C es el término independiente, es decir, el que no tiene x. Veamos ahora el dominio de la función raíz. La función raíz de índice par tiene la restricción de que el argumento, lo que está dentro de la raíz, se llama argumento, tiene que ser un número siempre mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque no existen raíces de índice par de números negativos. Por ejemplo, la raíz de menos 1 no existe, raíz de menos 4 no existe, pero sí existe la raíz de 0 que es 0, la raíz de 2 que es un número irracional. ¿Y por qué es esto? Porque el gráfico de la función raíz justamente empieza en 0, ¿sí? Este sería el gráfico de la función raíz. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los números reales tales que x sean mayor o igual a 0. Vamos a ver qué pasa cuando el argumento tiene otra forma. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, plantear la inecuación. Todo eso tiene que ser mayor o igual a 0. Como es una inecuación, se trabajaba muy similar a ecuaciones teniendo en cuenta las propiedades de la inecuación. En este caso no hay ningún problema, el menos 2 pasa como 2. Por lo tanto, el dominio de esta función raíz van a ser todos los números reales tales que x sean mayor o igual a 2. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si tengo la raíz de menos x más 7. Acá
otra vez el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. El 7 pasa al otro lado como menos 7. Pero ojo, que la x está siendo multiplicada por un número negativo. Recuerden que cuando no hay nada hay un 1. Como hay un menos, es un menos 1. Cuando en una ecuación la variable está multiplicada o dividida por un número negativo, cuando ese número pasa al otro lado se invertía el signo de la desigualdad. Por lo tanto, en vez de quedar que x va a ser mayor o igual que menos 7, queda que x es menor o igual que menos 7 dividido menos 1. Por lo tanto, x va a poder solamente tomar valores menores o iguales a 7. El dominio de esta función racional van a ser todos los números reales tales que x sea menor o igual a 7.